Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema principal que abordaremos hoy se centra en el análisis de la responsabilidad civil extracontractual, que consiste en una obligación de hacer, concretamente en el pago de una indemnización, frente a los daños y perjuicios causados a un tercero o a su patrimonio, y de ahí su relevancia práctica. Y es que, debido al volumen de reclamaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, por los daños causados en el día a día, podemos afirmar que esta responsabilidad civil extracontractual constituye, sin duda, uno de los aspectos más relevantes del derecho de las obligaciones. ¿Pero qué engloba exactamente este término jurídico? ¿O qué tipo de responsabilidades civiles existen? ¿O qué diferencias hay respecto a la responsabilidad civil contractual o la extracontractual? O incluso respecto a la responsabilidad penal, o cuándo se responde directa o subsidiariamente, o cuándo dicha responsabilidad es solidaria o mancomunadamente. En el siguiente podcast vamos a contestar a todas estas interrogantes. Como siempre, voy a empezar por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Decíamos que el objetivo de este podcast es analizar la responsabilidad civil extracontractual. Y lo primero que debemos señalar es que, como establece nuestro ordenamiento jurídico, constituye una fuente de obligaciones y se produce cuando, mediante una conducta, se vulnera el deber general de no causar un daño a otro, sin que exista una relación jurídica o un vínculo previo entre la persona que causa el daño y la que lo sufre. Su fundamento principal precisamente es el daño, y por eso a este derecho de la responsabilidad civil también se le denomina derecho de daños. Si bien este último término es más amplio y abarca el anterior. La función principal del derecho de daños reside en determinar si existe responsabilidad con el fin de resarcir el daño causado al perjudicado. El artículo principal de esta responsabilidad civil es el artículo 1902, que dispone que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. De una primera lectura de este precepto podemos extraer ya dos conclusiones. La primera es que esta obligación no surge de la existencia de un vínculo jurídico entre el agente dañador y el perjudicado, sino de la mera producción del daño. Y en segundo lugar, es que es necesaria la intervención de culpa o negligencia para que surja la responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, que el perjudicado tenga derecho a obtener la reparación del daño causado. Esta responsabilidad, la derivada del artículo 1902, se basa en la culpa. Ahora bien, sin embargo, es posible también que se pueda atribuir la responsabilidad civil extracontractual a un sujeto, aunque su actuación no sea culposa o negligente, es decir, porque provenga de una actividad generadora de un riesgo. Porque en esos casos se admite, y eso lo veremos más adelante en otro podcast, una responsabilidad sin culpa. En el propio Código Civil tenemos ejemplos, como es el de los daños causados por animales, el de la caída de árboles o el de los objetos arrojados o caídos, y también tenemos leyes especiales respecto, pues, por ejemplo, a los daños derivados de la navegación aérea o consumidores y usuarios, o la circulación de vehículos a motor, o la energía
nuclear, por poner solo algunos ejemplos, porque en esos casos, por ejemplo, la responsabilidad por accidentes nucleares es exigible con independencia de la culpa o negligencia del agente, atendiendo precisamente al riesgo generado por la actividad que causa un daño. Bien, a continuación vamos a delimitar la responsabilidad civil extracontractual, diferenciándola en primer lugar con respecto a la responsabilidad civil contractual. Existen distintos aspectos que nos permiten distinguir ambas figuras, el de la responsabilidad contractual y el de la responsabilidad extracontractual. En primer lugar, su origen. El origen de estas responsabilidades es distinto, ya que mientras la responsabilidad contractual encuentra su origen en el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, la extracontractual no parte de la existencia de ese acuerdo de voluntades. Por otro lado, otra diferencia y muy en relación con la anterior, es el hecho generador de la responsabilidad. Se genera responsabilidad contractual cuando se vulnera una obligación pactada, mientras que la responsabilidad extracontractual surge por transgredir no una obligación, sino un deber genérico de conducta, que es el de no lesionar los derechos e intereses de otro. Vamos a poner un ejemplo, como solemos hacer siempre, para verlo un poquito mejor. Antonio y Manuel realizan un contrato de arrendamiento de obra, consistente en la reparación de la fachada de su casa, y Manuel incumple su prestación contractual debido a la irregular o defectuosa realización de la misma, provocando unos daños económicos a Antonio. En este caso, vemos que existe una responsabilidad contractual, ya que este daño se produce precisamente por el incumplimiento del contrato. Pongamos ahora otro ejemplo para ver precisamente la responsabilidad civil extracontractual. Bien, Eva causa lesiones a María al caérsele una maceta desde el balcón de su casa. En este supuesto, ambas partes no se encontraban previamente vinculadas por un contrato ni por una relación análoga, es decir, no existía una vulneración de una relación obligatoria. Lo que se ha producido es simplemente un incumplimiento del deber genérico de conducta de no causar un daño a otro, y por eso surge una responsabilidad civil extracontractual. Veamos otra diferencia, el de la regulación. En la responsabilidad contractual resulta de aplicación, en primer lugar, lo que está en el contrato, es decir, lo pactado por las partes. Y en segundo lugar, las disposiciones establecidas en el artículo 1101 y siguientes del Código Civil, que imponen la indemnización de los daños y perjuicios causados a los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieran al tenor de aquellas. Textualmente, literalmente, es lo que señala ese artículo 1101. Sin embargo, en la responsabilidad extracontractual se aplican con carácter general las normas establecidas en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil, así como las leyes especiales existentes en la materia. Una diferencia o uno de los aspectos más relevantes de distinción de manera práctica entre ambos tipos de responsabilidades es el del plazo de prescripción. Y eso tiene que quedar muy claro. Y es que el plazo de prescripción es de 5 años para la responsabilidad contractual y de 1 año para la extracontractual, y esto se deriva del contenido de los artículos 1964 por un lado y del artículo 1968 por otro. Respecto a los daños resarcibles también hay una diferencia, y es que en la responsabilidad contractual, salvo en el caso de dolo, el resarcimiento se encuentra limitado
a los daños y perjuicios derivados del cumplimiento de la obligación que hayan sido previstos o que se hayan podido prever al tiempo en el que se ha constituido la obligación y que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. Así lo regula también el artículo 1101 del Código Civil. Sin embargo, en la responsabilidad extracontractual no existe dicha limitación y a la hora de reparar el daño causado se tienen en cuenta las circunstancias particulares del sujeto perjudicado, las cuales son las que determinan su valoración. Y en este sentido, pues tenemos un baremo, el baremo de tráfico, que nos ayuda a cuantificar el daño. Por ejemplo, los daños corporales se tienen en cuenta si el lesionado trabaja, si se trata de una víctima con hijos a su cargo, etc. Por otro lado, otra diferencia es la de la competencia territorial para el conocimiento de los pleitos en los que se persigue la reparación del daño contractual. Como regla general, es juez competente el del lugar del cumplimiento de la obligación y, a falta de pacto, el del domicilio del demandado. No obstante, hay una excepción y es el de los empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad, que también pueden ser demandados en el lugar donde se desarrolle la misma. Sin embargo, en el caso de la responsabilidad extracontractual, existen supuestos especiales en los que es juez competente el del lugar de producción del daño, como sucede en el caso de las reclamaciones judiciales de una indemnización, por ejemplo, de daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor. Una vez que hemos delimitado ambos supuestos, debemos preguntarnos, sin embargo, si es posible que concurran ambas responsabilidades, es decir, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual en un mismo supuesto. La respuesta es que sí. Un sujeto puede incurrir con su actuación negligente en una responsabilidad civil contractual o extracontractual en un mismo caso. De hecho, la jurisprudencia, ya que en ocasiones se discute o no aparece bien delimitada si es contractual o extracontractual, para lograr un resarcimiento del daño en favor de la víctima, viene admitiendo la concurrencia de ambos tipos de responsabilidades. Vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. Supongamos que Juan encarga la construcción de una casa a una arquitecta, María. 2 meses después de finalizar las obras, una de las paredes se le cae encima por un error en el diseño de la construcción. En este caso, Juan puede prescindir de la normativa contractual y demandar la indemnización por los daños sufridos basándose en las reglas de la responsabilidad extracontractual, o puede ejercitar ambas acciones de resarcimiento. En la práctica, precisamente es frecuente la admisión de esta concurrencia de responsabilidades en el caso de los profesionales, entendiéndose que se han incumplido las obligaciones derivadas del contrato y el deber genérico de no dañar a otro. Ante esta situación, el perjudicado, es decir, su cliente que sufre un daño, puede optar entre ambas acciones de resarcimiento e incluso ejercitarlas alternativa y subsidiariamente. Es decir, la originada por el contrato y la derivada del acto ilícito extracontractual, cuando el hecho causante del daño sea al mismo tiempo un incumplimiento de la obligación contractual y una vulneración del deber general de no causar un daño a otro. Pues una vez delimitada la responsabilidad contractual y extracontractual, vamos a delimitar o vamos a ver la diferencia ahora entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. En primer lugar, evidentemente, en cuanto a la regulación y principios, obviamente todos conocidos que la responsabilidad penal y la civil cuentan con una regulación normativa distinta, tipificada
En el primer caso, en la responsabilidad penal por el Código Penal y en la civil con carácter general por el Código Civil. Y además cuentan con unos órganos judiciales distintos y parten de principios diferentes. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia de la responsabilidad penal no resulta aplicable a la responsabilidad civil. Por otro lado, su función, y es otra diferencia entre ambos tipos de responsabilidades. Mientras que la responsabilidad penal, pues precisamente podemos señalar que tiene como fin el castigo, sin embargo, en el sistema de responsabilidad extracontractual tiene como fin el resarcimiento de la víctima y no se castigó. Y por eso, en la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultan abonadas por las compañías aseguradoras con las que se ha suscrito un seguro. Tengas en cuenta que ese seguro obligatorio no lograría sino una disuasión, porque en este caso ya hemos dicho que su función es distinta. En cuanto a la competencia, la competencia de los distintos órdenes jurisdiccionales también responde a esa calificación jurídica del daño y al régimen jurídico que queda sometido el sujeto que ha causado un daño. Ahora bien, en ocasiones el daño ocasionado a la víctima puede provenir de un delito o de un hecho ilícito no delictivo. Por eso, el Código Civil establece una regulación de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la comisión de delitos, teniendo el perjudicado en el proceso dos opciones. En primer lugar, reclamar los daños que el delito le ha ocasionado, sin reservarse la acción civil, y en este caso el juez de lo penal, si confirma la existencia del delito, va a determinar la responsabilidad civil derivada del mismo y luego, eso sí, ya no se podrá posteriormente promover un juicio civil sobre esos hechos, o bien la otra opción es que el perjudicado o la víctima pueda reservarse la acción civil para acudir posteriormente a esta jurisdicción civil. En este caso, el juez no se pronuncia sobre la responsabilidad civil. Sin embargo, sí que va a tener relevancia esa sentencia dictada, ya que si se condena al denunciado, el perjudicado podrá ejercitar la acción civil basándose en la existencia probada del delito. Y en consecuencia, estos hechos probados sí que van a vincular al juez civil. ¿Qué ocurre si la sentencia es absolutoria? Pues en ese caso el perjudicado podrá ejercitar la acción de reclamación de daños ante la jurisdicción civil, pero conforme únicamente a la normativa civil. Bien, vamos a ver otra delimitación de la responsabilidad civil extracontractual, en este caso entre la responsabilidad directa y subsidiaria. La responsabilidad directa es la que recae en la persona causante del daño. Y vamos a poner un ejemplo para que sea muy claro. Si Luis atropella con su motocicleta a un peatón que cruza por un paso de peatones, no cabe duda que su responsabilidad, la responsabilidad de Luis, es una responsabilidad directa por los daños ocasionados. También es posible, sin embargo, una responsabilidad directa a otra persona ajena a la causación del daño. Es lo que llamamos responsabilidad por hecho ajeno. El fundamento de esta responsabilidad directa por hecho ajeno se encuentra en que algunos sujetos deben responder por otras personas que de algún modo les están sometidas o ejercen su control. La norma principal que regula la responsabilidad por hecho ajeno es el artículo 1903 del Código Civil, que establece una responsabilidad directa por las actuaciones de los dependientes que son causa del daño. Este precepto enumera la obligación de una serie de personas que deben responder por el hecho del otro. Y estas son el empresario, que responderá de los actos de su dependiente cuando éste actúe en el ejercicio de sus funciones,
Otro supuesto es el de los padres, que son responsables de los daños causados por los hijos que estén bajo su guarda. El de los tutores, que lo son de los perjuicios causados por los menores que están bajo su autoridad y habiten en su compañía. Los curadores, con facultades de representación plena y que son responsables respecto a los daños causados por las personas que presten apoyos y conviven con ella. Los centros docentes de enseñanza no superior, que responden de los daños causados por los alumnos menores de edad. Es importante, y aquí insisto, repetir que nos encontramos ante una responsabilidad directa y, por lo tanto, no ante una responsabilidad subsidiaria. Ahora bien, de esta responsabilidad pueden quedar exonerados cuando prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Sin embargo, la jurisprudencia realiza una interpretación muy, muy restrictiva de este apartado, tanto que casi llega a suponer una responsabilidad objetiva para poder liberarse de esa responsabilidad, ya que incrementa ese nivel de diligencia exigida a estas personas para que queden liberadas. Y entonces, ¿cuáles serían los supuestos de responsabilidad civil subsidiaria de terceros por hecho ajeno? Bueno, pues cuando una persona que no resultó implicada en la causación material del daño debe asumir la responsabilidad en defecto del obligado principal en los casos establecidos en el artículo 120 del Código Penal, que atribuye, por ejemplo, la responsabilidad civil subsidiaria de los empresarios por los delitos cometidos por sus empleados en el ejercicio normal de su actividad. Por lo tanto, para que esa responsabilidad civil sea subsidiaria es porque ese autor material ha cometido un delito y por eso solamente va a responder no ya directamente, sino de manera subsidiaria. Bien. Y por último, en respecto a la delimitación de la responsabilidad, vamos a ver o vamos a diferenciar la responsabilidad solidaria y mancomunada. En los supuestos en los que varios sujetos intervienen en la producción de un daño, porque aquí se plantea la cuestión de determinar cómo deben responder de la obligación de resarcir el daño causado. Bien, la distribución de responsabilidades de cada uno de los copartícipes no es una tarea sencilla, al resultar en algunos casos difícil deslindar la responsabilidad de cada uno de ellos. Veamos, en los supuestos en los que varios sujetos intervienen en la producción de un daño y su conducta es suficiente para causar el mismo, lo que sí que tenemos claro es que cada uno responderá por la totalidad del daño sin perjuicio del posterior derecho de repetición entre ellos. Sin embargo, en el supuesto de una causalidad concurrente en la que no se conozca la participación causal al daño de los distintos agentes, la jurisprudencia se inclina por la regla de la solidaridad, pero en caso contrario, cuando es posible concretar la participación de cada uno de los copartícipes, es preferible individualizar las distintas responsabilidades y en ese caso nos encontraríamos ante una responsabilidad mancomunada. Pero como digo, es necesario que sea posible individualizar ese porcentaje de contribución causal al daño. Bien, bueno, pues con esto finalizo. Espero que estas indicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de la responsabilidad civil extracontractual y su delimitación con respecto a otras responsabilidades. Muchas gracias tanto por vuestra atención como por vuestro interés y nos vemos en el siguiente podcast.